vamos a comenzar con nuestra primera sesión, nuestra primera ponencia y mesa de discusión de este Foro de Fondos 2024. Lleva por título Próximos pasos y tendencias de la industria de fondos de inversión. Vamos a hacer las presentaciones del caso. En primer lugar, agradeciéndole que se conecte desde España, tenemos la participación de Jaime Lázaro Ruiz, Head Asset Management and Global Wealth de BBVA. Un fuerte aplauso. ¿Sí escuchaste el aplauso, Jaime? Muy bien, perfecto. Sí, lo escuché. Perfecto, muchas gracias. También invitamos a pasar al escenario y le damos la bienvenida a Samantha Ricciardi Vano, CEO de Santander Asset Management. Por favor. Y también le damos la bienvenida en el escenario y con ella vamos a comenzar. Le damos un fuerte aplauso a nuestra moderadora y directora general de fondos de inversión Multiva, Fanny Rodríguez Gutiérrez. Muy bien, Fanny, todos tuyos. Comenzamos. Hola. Muchas gracias por la invitación, súper feliz de estar aquí con todos ustedes. Te extraño, Jaime, o sea, aquí hay un asiento para ti, pero bueno, ya nos veremos pronto por allá. Gracias a todos por la invitación. Oye, Fanny, por favor, no sé si puedes usar mejor el micrófono de Samantha porque el tuyo no funciona bien. ¿No me escuchas bien? No. A Samantha sí, no. Entonces se va a viciar, ¿no? Llega Fanny, sí les tengo que contar una anécdota chistosa que nos pasa a Jaime y a mí, que de verdad nos agarran como, ¿qué será, Jaime? No sé si como los monos de zoológico o qué, pero en Madrid nos invitan a un montón de cosas a los dos, porque creo que nos ven como una entidad curiosísima que seamos unos mexicanos en Madrid llevando las dos gestoras grandes de por allá. Entonces ya Jaime y yo ya podemos grabarlo y hacer eso juntos. Lo que no les da tanta risa a los españoles es que creo que siempre esperan que nos vayamos a pelear. Y siempre es así como, Jaime, ¿cómo están tus hijos? ¿Ya llegó? ¿No llegó? Y los pobres españoles les da un poco de frustración no ver que saquemos los guantes, pero ya lo tenemos bastante bien, ya contentos a los españoles con nuestro show de los mexicanos en España, creo. Jaime, ¿ya me escuchas ahora sí? Perfectamente, Fanny. Aprovecho para saludar a todos por allá. A ti, a Samantha, que siempre es un lujo compartir espacio con ella, y efectivamente pues, nos han invitado a muchos lados, como si nos hubiéramos bajado recién de una carabela, y nos la pasamos muy bien porque tenemos la misma pasión por desarrollar la industria, no solamente en México, que está en nuestro footprint, sino en todos lados. Y un lujo poder estar aquí gracias a Álvaro, a Ernesto, a todos por la invitación. Gracias, Jaime. Pues no es cosa menor tener a dos mexas de exportación, así es que vamos a aprovechar todo lo que nos puedan platicar el día de hoy. Y quiero empezar hoy preguntando, ya que tenemos una industria que es muy, muy noble, los fondos de inversión son un producto tremendamente noble,
Y digo esta palabra porque ahí caben absolutamente todos los inversionistas, personas físicas, morales, exentas, extranjeros, cabe de todo en el mismo producto, lo cual lo hace maravilloso y además les damos acceso a mercados que de manera individual no podrían acceder. Entonces, quiero preguntarte, Samantha, primero, si hablamos de un modelo FODA, es decir, para los que no saben qué es un modelo donde podemos describir fortalezas, oportunidades, ¿qué me podrías decir? ¿Cuáles son las fortalezas de esta industria? ¿Qué oportunidades tenemos? Gracias, Fanny. Coincido con lo que decía antes, Jaime. Creo que todos estamos trabajando en pro de que haya mucho más inversionista en todos los mercados, obviamente en México también, pero en el resto del mundo. Y sin duda, a mí me parece que hay un par de fortalezas siempre a poner en luz. Una es el tema de poder acceder a una inversión diversificada, que sé que luego, digo yo de menos por el momento puedo hablar sobre un par de cosas que ves bastante en España cuando empezaron a subir los depósitos, entonces había un gran esfuerzo, o había un gran pull hacia la gente, hacia los depósitos, y sin duda es importante que podamos seguirle recordando a los ahorradores que queremos que se conviertan en inversionistas, que puedan acceder a toda la parte de la diversificación. También como vehículo súper importante poder tener esa transparencia, la regulación y la seguridad que nos puede dar y el acceso a diferentes mercados. Y creo que finalmente y algo que nos acompaña muchísimo la tecnología es poder hacer algo mucho más personalizado para todos los inversionistas. Pero creo que todo esto tiene que ir acompañado de, obviamente, educación financiera, porque si no la gente, si entra, se queda estacionado en su depósito y no accede a las inversiones. Lo voy a dejar en las fortalezas, así le puedo dejar a Jaime los obstáculos y todo lo demás. Jaime, oportunidades, por ejemplo, la industria de fondos en países como Brasil, como Chile, que representan en Brasil el 60-62% del PIB, Chile pegado al 24%, México, digo, no está mal, pero me parece que tenemos mucho que hacer, estaremos arañando el 11%. ¿Qué opinas? ¿Algún día podremos vernos como estos países que son latinoamericanos, hermanos a fin de cuentas, primos aunque sea? Creo que todavía estamos lejos. Sí, son naciones hermanas y sí son ejemplos de lo que nosotros aspiramos, ¿no? Desde hace bastante tiempo hemos tratado de que tenga más peso la industria con respecto a lo que pesa en la economía. Yo aquí lo que diría es que pasa mucho también por lo que decía Samantha al final de la educación financiera y del desarrollo de las clases medias. Yo creo que estos dos factores son los que nos tienen que ayudar. Desde el punto de vista de producto, de oferta, de profesionalismo de los managers en México, yo creo que estamos a la par de cualquier industria del mundo, con lo cual pasa por desarrollo de clase media y educación financiera. De acuerdo, y siguiendo en la misma tónica del modelo FODA, ahora, ¿qué amenazas tenemos en la industria? Que creo que varias. ¿Qué nos puedes comentar? Yo creo que, de las amenazas más grandes que vemos, pero creo que esa también se puede convertir en oportunidad, es la volatilidad de los mercados, porque sin duda, con la volatilidad de los mercados que hemos visto, sobre todo en el mercado retail, ves al inversionista diciendo, yo en el 22, que fue cuando entré a Santander, que fue cuando llegué a España, y el 22 se rompieron la cara todos los mercados, sí veías que todos los ahorradores inversionistas se salían hubo un flujo muy importante de salida de fondos, porque seguían viendo que su dinero se estaba cayendo, y en ese sentido dijeron, yo mejor me regreso otra vez a los depósitos, y eso hizo, obviamente eso va también muy de la mano en no tener la educación financiera, de saber que si lo dejas el tiempo que lo debes de dejar, ya lo verás recuperarse, pero sin duda esa volatilidad generó un nivel de conservadurismo que no habíamos visto en mucho tiempo, y todavía hoy, 2 años después, seguimos viendo que el cliente europeo, sobre todo de Europa del Sur, al haber visto esa volatilidad de mercado tan importante, sigue sin querer entrar a equities, por ejemplo, sigue buscando
deuda o target date funds donde puedan saber cuánto van a recibir, en qué momento. Entonces, sin duda, para mí, uno de los retos más grandes es la volatilidad de los mercados, que creo que, de nuevo, una de las maneras de darle la vuelta a eso es ayudar con la educación financiera. Sin duda. Y Jaime, a propósito de lo que dice Samantha, hoy en México, más o menos, la división entre fondos de deuda y renta variable es 75-25, 76-24, cifras que presentaba la MIB. ¿Crees que tenemos alguna oportunidad en algún día esta proporción cambie? Es decir, que podamos ir como inversionistas mayoritariamente a renta variable. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que también hay que ver la coyuntura en la que estamos, ¿no? Tienes unos tipos de interés reales, unas tasas de interés reales muy altas en México, y ese 10% es un freno. En muchas economías el desarrollo de los mercados se dio a partir de tipos de interés o tasas de interés muy bajas, y eso detonó que los clientes tuvieran que buscar fuentes de diversificación. Pero yo creo que sí, o sea, las tasas de interés no van a estar al 10% siempre, y eso genera luego el apetito para diversificar. Además, yo creo que cada vez estamos teniendo capacidad en México de ofrecer mejores soluciones de inversión a los clientes, y eso también es un poquito más valioso versus una oferta de producto contra producto, porque ya no nada más es vender la renta fija contra el equity puro, sino ya empaquetas portafolios mucho mejor armados, con muchas fuentes de alfa, con muchas fuentes de retorno, y por lo tanto que te permitan cumplir mejor los objetivos. Y aprovechando que están los dos rockstars globales, ¿nos pueden contar, por ejemplo, la experiencia en España, Italia? ¿Qué diferencia de inversión tenemos contra los mexicanos o inclusive países emergentes? Yo que sé, Turquía. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué notan allá contra nosotros? El que me quiera contestar. Si quieres, me arranco, Jaime. Que lo bueno es que nos complementamos, porque Jaime va a poder hablar de Turquía impresionante y yo de Argentina, por ejemplo. A ver, por el lado de Europa, lo que sí diría es que sí vemos mucho más multiactivos, o sea, sí va mucho más de la mano de que los clientes estén buscando carteras y soluciones armadas. Eso no significa que, o sea, en México obviamente tenemos esas posibilidades de inversión y o la gran mayoría de las gestoras que estamos acá, todos lo ofrecemos, pero creo que todavía falta esa transición a tener mucho más invertido ahí. En España, por ejemplo, aproximadamente del mercado hay como casi el 40% que está invertido en multiactivos. Entonces, eso sí te dice que tienen un portafolio mucho más diversificado y mucho más enfocado en una solución que esté buscando el cliente para acompañarlo en el tiempo. Eso sin duda ha tomado tiempo y ha habido mucho foco por varias de las gestoras en llevar a los clientes hacia carteras y hacia tener soluciones mucho más administradas en multiactivos. Cuando luego te volteas y ves países como Argentina, donde estamos muy presentes, ahí obviamente dada la coyuntura que tienen y con la inflación que tienen, ahí lo único que va es money markets. Entonces creo que sí hay un componente importante, como decía antes Jaime, de cómo está la coyuntura. En Europa no ha habido las tasas de interés que ha habido en México para que acompañe a los clientes a buscar eso, pero creo que también va muy de la mano de lo que hagamos todos nosotros como gestoras en acompañar a nuestros clientes a presentarles soluciones de inversión y cómo acompañarlos, mucho más que ponerles un disparo de productos con el sabor de la semana. De acuerdo, Jaime. Bueno, en el caso de Europa, yo complementaría diciendo que es muy importante el fenómeno de tasas de interés negativas que se vivieron aquí por muchos años, que contribuyeron al desarrollo del mercado multiactivos. Y yo también diría que cada vez la presencia de instrumentos alternativos es más relevante. En general, todo lo que son mercados privados cada vez forma un mayor peso en los portafolios de los clientes,
Efectivamente, tiene mucho peso la gestión discrecional de carteras. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es que con el regreso de la renta fija, en lugar de que volvamos a ver migraciones de multiactivos a la renta fija pura, lo que estamos pretendiendo hacer es decirle a los clientes que tenemos una fuente adicional de retorno que antes no teníamos y que manteniendo las estrategias en las que han venido invirtiendo en multiactivos, pues podremos darle más estabilidad a la rentabilidad a partir de la incorporación de la renta fija. También la conversación basada en objetivos ayuda para no tener que deshacer esas posiciones. En el caso de países emergentes, yo creo que hay diferentes etapas de desarrollo. Turquía, que me preguntabas, es un caso interesante porque también estuvimos con mucha inflación allá. Y Turquía tuvo mucha demanda por instrumento dolarizado, tuvo mucha demanda por oro, o sea, se invierte mucho en oro allá, es parte también como cultural, entonces hay fondos de oro, y también hubo mucha demanda por activos alternativos, particularmente el real estate, lo cual es normal para protegerte con activos reales también del periodo inflacionario. En general, el mercado turco es muy prometedor. Hay un conocimiento también profundo en términos de la calidad profesional de la gente y yo creo que con un poco más de estabilidad macro, Turquía va a ser un caso de éxito porque ya tienen interiorizado, quizá un poco más que nosotros, el uso de diferentes fuentes de retorno a la hora de construir carteras. Gracias, y qué bueno que tocas ese tema. ¿Qué fondos internacionales? Sabemos que México está en pañales, vamos a decir en desarrollo para que no se oiga tan mal. Nos falta mucho todavía, pero ¿qué fondos internacionales ven ustedes allá? Que México tiene poca participación o nula inclusive, de acuerdo a lo que ven ustedes allá. Yo creo que hay un tema, y tampoco voy a decir que en pañales, pero sin duda con todavía áreas de oportunidad de crecimiento. Sí creo que todo el tema de ASG o ESG en inglés, comparado a cómo está en Europa, todavía hay una exposición mucho menor, sobre todo en todo lo que es el retail. O sea, creo que en lo institucional es un tanto diferente, pero creo que todo lo que es personas físicas sí es bastante diferente. Si no me equivoco, en Europa ya ronda alrededor de los 60% en cuanto a la exposición dentro de la industria de fondos en Europa, que sean ESG, y con un gran apetito por los clientes por ello. Obviamente eso también va muy acompañado de la regulación. La regulación, tanto en Europa como en UK, que es un tanto diferente, ha sido muy específica para poner mucho más foco en el tema de la sostenibilidad. Y diría que lo segundo es el tema de mercados privados, que también mencionaba antes Jaime, y de nuevo diferencio entre personas físicas e institucionales, porque en institucionales me queda claro que en México llevamos mucho tiempo trabajando en mercados privados, pero creo que todavía el incorporar a los vehículos para personas físicas en México dentro de alternativos o mercados privados todavía es bastante incipiente. Pero, Jaime. Inclusive la regulación en México. No, yo no agregaría mucho, lo has descrito perfectamente, Samantha. De acuerdo. Jaime, ¿cómo comparas los hábitos de inversión de un cliente donde ustedes están contra un cliente en México? Es decir, ¿qué le dan más importancia allá? ¿El riesgo, el plazo, la tasa, hacen un buen perfilamiento de los clientes allá o qué notan de diferencia contra México? Bueno, en ese tema no hay tanta diferencia, o sea, sí hay un perfilamiento que se tiene que hacer regulatorio y que nos sirve bastante a la hora de construir las soluciones de inversión, pero México también perfila bastante bien. Yo creo que las diferencias están un poquito más en el uso de la renta fija, porque son realidades diferentes, en lo que es Europa contra América. Europa hablo Turquía, España, Suiza, Portugal, que es donde nosotros tenemos presencia. Y en América está más parecido, o sea, es mucho más el modelo mexicano, México con mucho más desarrollo que Colombia, Perú, Argentina,
Brasil es otra historia, que Brasil está bastante bien en términos de desarrollo, pero en América todavía son muy dependientes de la renta fija, y este es el punto que comentabas hace un momento. En Europa sí hay mucho más penetración de productos de equity, sobre todo internacional, se invierte con mucho enfoque internacional, y también la presencia de mercados privados. Esas yo creo que son las principales diferencias. Y México, con el ritmo que va, no creas que estamos tan lejos, porque nosotros venimos utilizando vehículos y managers internacionales en la parte de retorno absoluto, en la parte de advisory, en los fondos, desde hace bastantes años en México, lo que nos ha permitido ofrecer en las condiciones que tiene el mercado mexicano para la renta variable, portafolios muy bien armados internacionalmente. O sea, es más, la familia multiestrategias de BBVA nació en México y luego se exportó para España. O sea, México para mí es un motivo de orgullo, porque también ha sabido hacer muchas cosas y las ha sabido hacer muy bien. Entonces, nuestro rol global es tratar de llevar lo mejor de los países y acelerar las curvas de aprendizaje y de catch-up en aquellos países que vengan un pasito por detrás, pero sin duda tanto México como España ofrecen mucho esta industria. Qué gusto oír que México es punta de lanza para algunas cosas y que estamos haciendo bien la tarea. Samantha, ¿cuáles son las megatendencias que crees que podría afectar la trayectoria de los fondos de inversión con todas estas novedades que hoy tenemos que nos impactan sin duda? Yo creo que, como en todo, tienen sus claros y oscuros, y creo que sin duda hay tendencias que están aquí para quedarse, que pueden tener un impacto dependiendo de cómo lo tomas. Entonces, sin duda sí creo que tendencias relevantes en el mundo, y no necesariamente por orden de importancia, mercados privados, absolutamente creo que es una de las grandes tendencias, y la pregunta también va a ser cómo logras integrar eso cuando hablamos nosotros de cómo integrarlo a carteras de personas físicas que tengan el riesgo adecuado, que tengan la liquidez adecuada. Entonces, mercados privados, pero cómo lo bajas a un mundo retail o un mundo de personas físicas. El manejo pasivo, sin duda, es una tendencia que está aquí para quedarse y que ha ganado muchísimo peso en todo lo que tiene que ver con gestión de activos. Algunos te pueden decir, oye, pero eso no pondrá en duda qué significa para el manejo activo. Yo creo que siempre hay lugar para los dos. Nosotros en Santander Asset Management sin duda usamos muchísimos productos de gestión pasiva para construir portafolios. Entonces, déjame te interrumpo sí. un poco. Gestión pasiva, para los que nos acompañan, tenemos estudiantes. ¿Te refieres a indizado, fondos indizados, o cuál es exactamente la estrategia de una? Fondos indizados o ETFs, entonces que siguen un benchmark. Y entonces así no tienes a un gestor o un grupo de gestores que toman decisiones mucho más personalizadas sobre cómo comportarse con respecto al índice. Entonces, sí, para ese público tienes toda la razón. Entonces, sí, la gestión pasiva, ya sea en cualquiera de sus vehículos, es algo que está aquí para quedarse, pero creo que sin duda hay manera de incorporarlo tanto a la gestión activa, y creo que también genera, que me parece muy bien para todos, mucha más competencia, y que los que hacemos manejo activo tengamos que hacer un extra esfuerzo para todavía darle un mejor rendimiento a nuestros clientes. Y sin duda luego la parte de tecnología, que ahí Jaime va a poder complementar un montón, porque sin duda han hecho un trabajo extraordinario. Yo creo que esta parte de la tecnología, de cómo personalizas para el cliente final, es importantísimo, y los que puedan personalizar para los clientes finales, sin duda van a ser los ganadores, porque la gente va a querer querer invertir en algo que le refleje sus necesidades y que sienta que se lo están personalizando a él. Entonces ahí sin duda la tecnología va a jugar un rol importante, y quien se sepa subir a ese carro, exitoso, y quien no, se va a quedar fuera. Totalmente de acuerdo. Jaime, ¿quieres complementar algo? Bueno, sí, dos cosas. En el tema de la construcción de soluciones, efectivamente está el debate entre la gestión activa y pasiva, pero
ahí puntualizaba muy bien Samantha en que el ETF también nos permite pues, ofrecer ciertos fondos de inversión de asset allocation, que a nosotros como industria también nos ayuda a trabajar, y tenemos pues, bastantes ETFs valiosos, no solo internacionalmente, sino en México. Pero al final es importante que, y esto cada vez cobra más sentido, a lo mejor enlazo como 3 preguntas o 3 temas que hemos tocado aquí, cada vez es más relevante que nosotros seamos capaces de demostrar cómo le damos valor a los clientes, cómo somos capaces de generar rentabilidad y cómo somos capaces de utilizar diferentes fuentes de retorno para construir esos portafolios que ayudan a los clientes a llegar a sus objetivos. Y de eso nosotros nos tenemos que valer de lo que producimos y lo que también está en el mercado, porque al final si vamos a poner un producto propio en manos de los clientes tiene que ser de la mejor calidad y utilizaremos los vehículos que nos permitan demostrar ese valor en la forma más eficiente posible. Y lo de la tecnología, eso no lo voy a desarrollar ahora, quizá más adelante, porque es un tema que tiene mucha carne. No sé si quieres que lo aborde de una vez, Fanny, pero o me espero. Tú dime. Lo dejamos más adelante. Me gustaría que sí que me complementaras. Nosotros en esta industria oímos muchísimo la palabra canibalización, porque pues, nos canibalizamos con otras formas de ahorro dentro de una misma empresa, la industria, etcétera. ¿Cómo crees que los fondos de inversiones se pueden defender de este tema de estarnos canibalizando? Bueno, yo creo que pasa porque el valor que tú le generas a los clientes sea explícito. Esta canibalización tiene 2 enfoques. El enfoque de gestión activa contra gestión pasiva, que hablábamos hace un momento. Si tú eres capaz de demostrar que en ciertos asset classes o en la construcción de soluciones multiactivos generas valor, no debería de haber canibalización con la gestión pasiva. Y lo mismo pasa con otros productos, por ejemplo, productos de balance de un banco, ¿no? Del depósito contra el fondo. Esta es una eterna batalla que se vive en muchos países dependiendo de las necesidades de funding que tengan los bancos. Evidentemente pueden llegar a ser sustitutos desde el punto de vista sobre todo en la parte de los fondos monetarios o de muy corto plazo contra el depósito. Pero incluso en ese espacio, creo que las gestoras en México hemos tenido la capacidad de darle valor a los clientes y además con la ventaja de que estos fondos tienen liquidez inmediata. Entonces, a rendimientos similares o a veces superior, la prima de tener la liquidez es muy atractiva. Y evidentemente algún banco puede de pronto tener una estrategia donde prefieran el depósito y movilizar a sus redes hacia ello, y ante eso pues a lo mejor no es tan fácil pararte enfrente. Pero creo que los asset managements en México hemos tenido la capacidad de ir mostrando la generación de valor hacia esa clientela y cada vez tenemos más base de clientes, lo decía Alejandro Aguilar en su speech anterior, que por cierto, Alex, te doy las gracias por las palabras que me dedicaste, un abrazo con todo cariño, y hemos tenido la capacidad de generar ese valor contra el depósito y cada vez hay más clientes y que haya un mayor número de clientes también los está educando a que vean las bondades que tiene el vehículo de inversión colectiva, fondo de inversión. Entonces, podrá haber alguna canibalización de coyuntura, pero desde el punto de vista de tenencia, la industria va a seguir creciendo. Gracias. Samantha, ¿quieres completar? Yo creo que ya Jaime cubrió todo. Ok, como líderes del mercado global, ambos, y a lo mejor ladies first, ¿me podrían comentar alguna experiencia de presumir aquí en este foro que les haya sucedido? En temas de inversiones. Sí, claro. Okay. Bueno, si nos quieres contar de otra, también aquí. Lo vamos a dejar en temas de inversiones. A ver, yo
Un caso de éxito así. Yo usaría, estoy pensando en dos que tienen que ver más con México y uno que tiene que ver más con España, que sin duda lo compartimos con Lázaro. Entonces, de México lo que sí diría es, no sé, siempre somos más negativos sobre nosotros mismos que como nos ven los demás. Y me queda claro, y creo que muchos aquí lo compartirán, que cuando vas a hablar en el mundo sobre México y sobre las oportunidades de invertir en México, hay increíblemente más apetito que el que tenemos nosotros mismos hacia México, sobre todo voy a hablar en el mercado de equities, porque sin duda, si estás dando los 11% en deuda, sin duda va a ser apetitoso para todos. Pero en equities en particular, que no ha sido un asset class que ha sido particularmente boyante en activos en México en los últimos años, cuando hablas con extranjeros, que vaya a ser desde el Medio Oriente hasta Europa, grandes clientes institucionales tienen un enorme interés por invertir en México y sí buscan a compañías como las nuestras para poderlos ayudar a tener esa inversión en México. Y ahí, digo, sin nombres ni nada, pero sí tenemos dos clientes relevantes en Santander Asset Management de Sovereign Wealth Funds del Medio Oriente que tienen inversiones con nosotros enfocados a equities mexicanos. Entonces, ese sin duda me da muchísimo entusiasmo. Si me puedo ir a las otras dos, una es mucho más local, que fue ayudar a crear un plan de pensiones al conjunto de pescadores en el norte de México y el pensar que hay gente que esté pensando en cómo ayudar a que tengan un plan de pensión me parece fantástico y que podamos ayudarlos a tener un mejor futuro para la gente que se vaya jubilando. Y la tercera, que es una que compartimos con Jaime, con un par de otras gestoras en España, ha habido mucho debate sobre hacer un tercer pilar de pensiones en España, que fue bastante competido y bastante complejo desde un punto de vista, mucho ruido político, y participamos varios, y dentro de los ganadores BBVA y Santander Asset Management, para ayudar al tercer pilar en España en la parte de pensiones públicas. Wow, gran caso el que comenta, sobre todo el de fondo de pensiones. Jaime, ¿algún caso que quieras compartir con nosotros? Ese último caso, además, solo se seleccionaron a 5. Y entonces estuvimos ahí. Yo tengo buenas experiencias desde que llegué. Yo creo que la primera es contagiar a los equipos de que en México trabajamos con mucha pasión en esta industria y siempre estamos mirando hacia adelante y siempre queremos construir cosas nuevas. Y mi principal reto desde el punto de vista personal era lograr transmitir esto. Y la verdad es que el equipo español y los equipos en el resto de las geografías pues han abrazado muy bien esta idea. Son, como les decía, grandes profesionales. Y creo que estamos, tanto Samantha como yo, pudiendo transmitir y demostrar que en México hay grandes profesionales en esta industria y que estamos pudiendo llevar un granito de arena de lo que se hace allá a otros rincones del mundo. Y yo creo que esa es, desde el punto de vista personal, la mayor satisfacción. Tenemos varias anécdotas también que me han pasado, pero yo creo que a nivel interno y esto es una enseñanza, yo creo que para nuestra industria, sobre todo las gestoras que estamos en grupos financieros, cuando tú analizas este negocio con base en el capital requerido que requiere para operar, la rentabilidad sobre el capital requerido es enorme. Y si tú lo contrastas contra otros negocios de nuestros grupos financieros, se vuelve un auténtico no-brainer, perdonen el anglicismo, que se invierta en la industria de fondos de inversión. O sea, el retorno sobre capital requerido es enorme. Y el haber podido también explicitar esto ante el management de BBVA, y para mí ha sido, yo creo que uno de los retos más importantes. Entonces, poner este negocio donde tiene que estar ubicado en los grupos financieros y poder contagiar de un poquito de México a otras geografías, quizás sean mis dos anécdotas más importantes.
Yo le voy a pedir tips a Jaime. Transferencia de riqueza que se viene. O sea, nada más en Estados Unidos hay 80 trillones de dólares en manos de los baby boomers. Eso va a pasar a la generación millennial en algún punto, se van a brincar a la X, siempre se brinca una generación, y estas nuevas generaciones operan todo digital. Y si tú no tienes la capacidad de construir una oferta de valor atractiva en esos canales y en espacios donde estas generaciones estén operando, pues vas a sufrir. Ya no solo como estrategia diferenciadora de valor agregado, sino como defensa ante nuevos entrantes y fintechs. Y también la posibilidad de llevar productos de valor a mucho más gente, que todos nuestros países necesitan eso. Necesitan que el ahorro, la inversión y la capacidad de construir patrimonio financiero no sea para unos cuantos, sino que lleguemos a más gente. Y eso es lo que la digitalización nos da. Esta tendencia se va a ir acentuando. Incluso vamos a ver cosas nuevas que tanto Santander aquí de Samantha como nosotros estamos explorando, el mundo de blockchain, tokenización, una serie de cosas que vienen ahí ya en la tubería que pueden llegar a ser disruptoras en algunos procesos de la industria. Y nada, pues hay que entrarle con todo, pero siempre con un enfoque de que esas experiencias sean realmente experiencias inolvidables y positivas para los clientes que operan en las plataformas. No se trata de digitalizar por digitalizar. Y ahí viene mucho de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Les decía, en España la construcción de carteras discrecionales es enorme, cada vez penetra más, y si tú no tienes la capacidad tecnológica de dar una oferta personalizada a miles de clientes, también vas a sufrir. Entonces, estas tendencias yo creo que llegaron para quedarse. Sin duda, Jaime, son pioneros en esto y la verdad es que lo hacen muy bien. Y no sé qué opine Samantha, pero si queremos realmente poder provocar que estas nuevas generaciones inviertan con nosotros, tenemos que atraerlos por ahí. Hoy diles a estas generaciones nuevas que es una sucursal, yo creo que la palabra ni la conoce, ¿no? No sé qué opines. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que lo único que agregaría, porque sin duda se han cubierto todos los temas, es el tema de la digitalización, sí, tendencia increíblemente clave para la industria, sobre todo con este ángulo de poder llegar al cliente y distinguir entre los clientes de sus necesidades, pero creo que luego también hay que entender en dónde tienes que combinar estas dos cosas. Cuando piensas en hacer robo-advisors nada más en ciertos países, España, por ejemplo, la gente todavía quiere poder digitalizar, pero si quiere hablar con alguien, puede hablar con alguien. Entonces creo que todos tenemos que ser capaces de tener toda esta parte digitalizada y donde sea necesario poder también tener el lado humano de poderle ofrecer al cliente. Pero lo que no me queda ninguna duda, y cuando veo sobre todo toda la parte, como decías tú, de los jóvenes, y lo veo un montón en Sudamérica, es la capacidad de entrar por un canal digital, es sin duda lo más importante. Exacto, pero no debemos perder la capacidad de poder atender personalmente a generaciones que hoy siguen queriendo ser atendidas así, ¿no? De acuerdo. Por último, y otra vez, Ladies First, es un tema para Samantha y para mí, el tema de tu percepción sobre la participación de las mujeres en pues en esta industria que hasta hace poco empezamos a incursionar ya de manera más masiva las mujeres. ¿Qué opinas? Y no sé si masiva sea la palabra, pero hay más mujeres, sin duda. Buena pregunta, ahorita te la voy a voltear para ver qué opinas tú también, pero yo sin duda creo que sí ha habido una mejora. Creo que si no me equivoco ya hemos pasado como del 10 al 12% de mujeres en rangos muy altos en gestoras, pero sigue siendo 12%. Entonces, sin duda, el número no es particularmente alentador. Sé que todavía hay mucho camino por recorrer y sí sé que se han hecho muchos esfuerzos,
pero al final creo que va de una combinación de tantas cosas que todo el mundo tiene que acompañarlas y creer en ellas. Y cuando he estado en otros foros y hablo de cuotas, a mí las cuotas no me gustan, porque creo que eso genera que entonces todos estén enojados pensando que le dieron el rol a la mujer por cumplir con una cuota. Entonces creo que tiene que ir increíblemente acompañado de que los managers y las compañías crean en la importancia de tener esa diversidad y que sí va a ser compañías mucho más. Es nomás, yo con las cuotas en particular, nada más no puedo, no es un tema de cuotas, es un tema de capacidad, pero sí hay que acompañarlo con otras estrategias que puedan hacer que las mujeres estén empoderadas en todo sentido, emocional, familiar, laboral, que eso es lo que hace tener éxito con este tema. Pues Jaime, yo creo que un punto de vista masculino aquí me encantaría escuchar. Simplemente actualizar que ya también tenemos nueva Head de Asset Management en Turquía y también hemos seleccionado a una mujer. Y sí aclarar, porque esto para mí es muy importante, estas dos personas que han sido nombradas como Heads en España y en Turquía están nombradas porque son buenísimas. Y yo creo que el talento, independientemente si es hombre o mujer, cuando tú detectas este talento, pues lo tienes que ayudar a crecer. Ahora bien, yo creo que también nosotros como industria tenemos que hacer que el flujo hacia nuestra profesión atraiga a más niñas. Y no solamente estar trabajando con lo que hoy está en el stock, necesitamos que lleguen mucho más jovencitas, porque esta es una industria apasionante, donde pueden hacer carrera, donde su talento puede aflorar, y nosotros tenemos que propiciar que eso pase desde las propias universidades, convenciendo a las niñas de que en esta industria se puede progresar y se puede llegar hasta lo más alto. Y ahí tienes junto a ti a Samantha, y ahí estás tú entrevistándola, que son ejemplos de que esto es una realidad, y tenemos que también enseñarle estos ejemplos a todas estas jovencitas para que se acerquen a la industria, y a través de que nivelar también un poquito el flujo, pues vayamos corrigiendo ese gap en los puestos directivos que decía Samantha. Gracias, Jaime, totalmente de acuerdo, tenemos que hacer un extra esfuerzo por atraer talento joven, niñas, porque es una industria a la que le tienen miedo, no sé por qué, pero les da miedo. Ahí tengo chavillas de universidad que seguramente algo les provocamos o algo hacemos mal que les damos miedo. Tendríamos que cambiar esa visión hacia afuera. Pues muchas gracias por el tiempo. No sé si tengan alguna duda del público. Mira qué bien lo dejamos de claro, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna, muchas gracias por su tiempo. Los dejamos con el siguiente panel. Gracias.